Bueno, Dios los bendiga. Bienvenidos, mis hermanos. Leyendo una vez más lo que dice la Escritura en Hechos capítulo 2, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ustedes ya consideraron el primer punto fundamental en cuanto a la unidad. En la Biblia nos habla, en uno de los salmos dice que cuán hermoso es estar los hermanos juntos en armonía. Y los resultados, en el último versículo de ese salmo dice: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Yo creo que todos queremos la bendición de Dios, pero es importante que tengamos una unidad con Dios. Pero también es importante la unidad entre nosotros como hermanos en Cristo Jesús. Es por eso que en este momento vamos a tocar en segundo lugar la unidad entre la hermandad. La unidad fraternal que vemos, por ejemplo, en algunos hechos históricos en la palabra de Dios, en la reconstrucción de las murallas en el tiempo de Nehemías. Esas murallas que habían estado por más de 130 años por el suelo. Sin embargo, vemos cómo la unidad de ese pueblo, como dice la Biblia, fue como un solo hombre. Y esa unidad hizo que aquello que parecía imposible en 52 días la reconstruyeron. Piense por un momento, más de 130 años estaba todo eso, era realmente algo muy lamentable, pero ahora en 52 días la restablecieron. ¿Por qué? Porque había una unidad con Dios en ese momento, pero también una unidad entre los hermanos. Aquí en el aposento alto, dice aquí la Escritura, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Parecen palabras sinónimas, pero no. Juntos se refiere físicamente, pero la unanimidad significa estar en una misma mente, en un mismo sentir. Entonces, cuando nos unimos, no solo físicamente, sino espiritualmente, entonces vamos a atraer la bendición de Dios. Las cosas que vemos acá que sucedieron en el libro de los Hechos es impresionante. Cómo después de 12 discípulos se convierten en miles y miles y miles y miles de personas convertidas al Señor. Pero todo eso fue por causa de estar en unidad con Dios y unidad como pueblo de Dios. Ahora, esa unidad, hermanos, hace efectiva la presencia de Dios. El Señor Jesús habló de cuán importante es la unidad entre nosotros como cuerpo de Cristo en Mateo 18. En el versículo 20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Congregados físicamente en mi nombre, es decir, espiritualmente, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces vemos que cuando hay una unidad entre nosotros también espiritual, entonces Dios se manifiesta. Por eso que Dios no en todo lugar, aunque Él es omnipresente, Él no en todo lugar se manifiesta, porque no hay unidad. No hay unidad primero unidad con Dios, ni tampoco unidad hacia las demás personas. Pero la omnipresencia se hace presencia cuando existe esa unidad. Por eso que estaban, dice, todos unánimes juntos. Y como consecuencia vemos lo que dice el versículo que sigue: y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Eso fue el resultado, la manifestación de Dios. Vemos no solamente que la unidad hace efectiva la presencia de Dios, sino que hace efectiva la oración. En este versículo 19, siempre del capítulo 18, dice aquí la Escritura: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Cuando nosotros, hermanos, estamos en esa unidad y tomamos decisiones aquí en la tierra, entonces en el cielo Dios las toma en cuenta. Porque donde dice: donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y de igual manera, cuando dice aquí la Escritura siempre en Mateo, dice: si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra. Oiga, si nos ponemos de acuerdo, no está hablando de un acuerdo mental, sino de carácter espiritual. Entonces, si 2 de vosotros, dice, si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra, cualquier cosa que pidamos, la vamos a recibir. Ahora, el Señor Jesús en una oportunidad
cuando fue a resucitar a una niña que estaba muerta, él dijo al entrar, la niña duerme. Entonces se burlaron de él. Entonces Jesús sacó a todos esos incrédulos, solamente se quedó él y con los padres de la niña y por supuesto el cuerpo de la niña. Y le dijo Talita Cumi, que significa a ti te digo, levántate. ¿Por qué Jesús sacó a todos los incrédulos? Porque donde hay incredulidad no se manifiesta la presencia de Dios. Entonces, cuán importante es que la oración, hermanos, sea contestada cuando existe esa unidad espiritual. Jesús dijo, una casa dividida entre sí no prevalecerá, no va a prevalecer. Por eso debemos de estar en unidad espiritual. Entonces esa unidad, que es lo que atrae, sencillamente es efectividad en la oración. Esa unidad vertical y esa unidad horizontal hace que la oración sea efectiva. Preguntémonos en este momento, ¿tengo yo unidad con Dios y estoy en unidad con las demás personas? En cuanto dependa de nosotros. Porque algunas veces tratamos de estar en unidad con otros, pero si otra persona no lo quiere, entonces, pero hicimos nosotros el mejor esfuerzo. Por eso que es fundamental. El diablo va a tratar de que se viole esa unidad con Dios y esa unidad horizontal también. ¿Por qué? Porque él sabe perfectamente que si nos divide en la relación con Dios y en la relación con los demás, aunque Dios quiera manifestarse, no lo va a poder hacer. Porque donde hay dos o tres congregados en mi nombre, es decir, en un mismo sentir espiritual, entonces el Señor manifiesta su bendición. De igual manera, hermanos, la unidad, por ejemplo, a nivel matrimonial o nivel, digamos, familiar. La Biblia nos habla con respecto a esto, allá por ejemplo, en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7, sobre el matrimonio. Y dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coheredera de la gracia de la vida. Oiga esto, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La falta de respeto hacia la esposa, al no valorizarla, porque cuando habla aquí de dar honor como a vaso más frágil, está hablando como, haciendo una comparación, los adornos que están en una casa, especialmente en una sala, ahí están en un lugar especial. Si nosotros como esposos no tenemos a la esposa en alta estima, lo que va a ocurrir es esto, que nuestras oraciones tendrán estorbo. ¿Por qué? Porque no hay unidad en el vínculo del matrimonio. Entonces, para que haya unidad, por supuesto, en el caso del hombre tiene que honrar a su esposa y tenerla como vaso frágil, es decir, en gran estima. Eso es lo que quiere decir en síntesis. Ahora, pero también por el otro lado, Dios manda en el caso de la mujer que respete a su marido. Entonces, en otras palabras, que no tome por asalto el liderazgo. Si alguien... Yo sé que nadie ha tomado por asalto el liderazgo de su esposo, ¿no? O quererle darle golpe de estado en la casa, ¿no? Y que le obedezcan a ella y no a los hijos. De hecho, el matriarcado en América Latina es enorme, ¿no? Y en algunos países se experimenta aún más. Pero, hermano, ¿qué es lo que manda la Biblia? Para que haya unidad, en el caso del esposo, tiene que valorizar a la esposa, amarla así como Cristo amó a la iglesia, pero de igual manera, en el caso de la esposa, aprender a respetar el liderazgo del esposo, claro, en todo aquello que tenga razón en cuanto a la palabra, pero si el esposo se sale fuera de la razón bíblica, entonces ahí sí no se le puede obedecer. Pero igualmente con la relación entre padres e hijos, vea qué importante es esa relación también. En el último versículo que encontramos en el Antiguo Testamento, dice, y haré volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga y hiera la tierra con maldición. Si no existe esa unidad de un hijo hacia su padre y del padre hacia su hijo, hay distanciamiento, hay rencores, hay, en algunos casos puede haber hasta odio, puede haber falta de respeto. Cuando un hijo no respeta a su padre y a su madre, de igual manera el padre no ama a su hijo o a su hija o una madre, entonces esa falta de unidad, que lo que dice aquí, lo que hace es que atrae maldición en lugar de atraer bendición. Entonces, la unidad familiar es fundamental también para que la bendición de Dios venga sobre nuestra vida. Entonces, cuando dice aquí en la Escritura, estaban todos unánimes juntos. Los que estaban ahí en el día de Pentecostés,
Eran personas que ya estaban en unidad con Dios. Había a través de la fe en Cristo Jesús. Y eso es, hermanos, el común denominador para poder lograr esa unidad. Estar de acuerdo a lo que dice la Biblia. Nunca se va a poner de acuerdo un esposo y una esposa, un padre y un hijo o con otras personas si no estamos de acuerdo a la palabra de Dios. La iglesia que estaba en el aposento alto primero estaba de acuerdo que Jesús murió y resucitó para expiación de nuestros pecados, que Él es el Señor. Entonces, al estar en esa unidad, ellos tuvieron unidad. Por eso que para que exista una unidad en el vínculo del matrimonio, los dos tienen que tener la misma experiencia del nuevo nacimiento. Los que estaban en el aposento alto habían nacido de nuevo. Para que exista unidad también en el vínculo del matrimonio, en el hogar, también la unidad entre las demás personas, esa unidad efectiva, tenemos que entonces entrar en esa dimensión. Pero también existe, hermano, otra manera de lograr esa unidad. Y es amar a la persona. Y amar significa hacer un sacrificio a pesar de. O sea, el amor es sacrificial. Algunas veces, algunas personas piensan que si esta persona se porta bien, le voy a amar. Y si no, pues no la voy a amar. No. El amor es incondicional como el amor de Cristo. Y eso hace que se mantengan los vínculos. Alguien podría decir, pero pastor, no puedo yo amar a esta persona. Usted no sabe lo que me ha hecho. Entonces ahí viene otro aspecto importante para mantener la unidad. Y es el perdón. El perdón, hermano, tiene que estar presente día tras día. No significa que lo que la otra persona me hizo no me duele. Claro que sí. Es algo que puede herir profundamente el corazón de un cristiano. Pero el diablo va a tratar de que nos sintamos mal hacia otras personas, que podamos resentirnos, que podamos tomar venganza, pero cuando tomamos la decisión de perdonar, eso me hace mantener en primer lugar mi relación, mi unidad con Dios. Porque en el momento en que yo me amargo, me lleno de odio, de venganza o de cualquier otro sentimiento negativo, en ese momento estoy perdiendo mi unidad con Dios. Quizás últimamente ha tenido usted una trampa, alguien le hizo algo que usted nunca se lo esperaba. Pero esa trampa vino porque sabe que si usted tiene unidad con Dios, el diablo lo sabe perfectamente, entonces al romper esa unidad con Él, entonces pierde la bendición, lo va a debilitar. Y una vez usted debilitado, Satanás lo va a atacar. Porque usted se va a aislar, no solo de la presencia de Dios, sino que se va a aislar del cuerpo de Cristo. Por eso es que algunas personas no asisten a las iglesias, porque están amargados, y al amargarse, al apartarse de Dios, entonces se debilitan y entonces se aíslan del cuerpo de Cristo. Entonces cada vez se van aislando tanto que es como una brasa que se saca del entorno de otras brasas que están calientes, están al rojo vivo, pero si usted las separa, tarde o temprano se va a apagar. Y eso es lo que el diablo quiere, que nosotros nos apaguemos. ¿A través de qué? Del resentimiento. Quiero que piense en este momento, quizás usted ha venido en esta hora, aquellas personas que me escuchan son personas que están heridas, se sienten mal, pero ¿qué tiene que hacer? Perdone. ¿Por qué? Porque al perdonar mantiene su unidad con Dios y mantiene la unidad también horizontal. Y teniendo esta unidad, ¿qué es lo que va a pasar? Usted va a traer la bendición de Dios de sanidad para su alma. Dios le va a sanar esas heridas. El bálsamo de Dios vendrá. Usted dirá, pero ¿cómo va a ser? No se preocupe. Dios va a pelear su batalla. Hay cosas que uno quisiera hacer en su carne, pero cuando uno sabe la palabra, entonces que me manda a perdonar, eso es sabiduría. Y eso mantiene la unidad para mantener la bendición de Dios. Dígame si esta iglesia no sufrió. Claro, estamos hablando que Jesús 40 días atrás había sido crucificado. ¿Cómo se sentían los discípulos? ¿Cómo se sentía ahí la madre de Jesús? Porque la madre de Jesús estaba en ese grupo. Estamos hablando de una madre. Ahí ella estuvo al pie de la cruz. 40 días después estaba en este grupo. ¿Qué significa? Que ella estaba en unidad con Dios y también había perdonado a todos aquellos que habían hecho tanta barbaridad con el cuerpo de Cristo. Pero esa unidad atrajo la bendición. Ahora bien, mi pregunta es, ¿estamos nosotros dispuestos a mantenernos en esa unidad y decir, Señor, cueste lo que cueste,
yo voy a mantener mi unidad contigo por la obediencia, por tu palabra, por la doctrina bíblica, pero también la unidad con mi prójimo. La única manera de mantener esa unidad es amándoles, perdonándoles, estar de acuerdo en lo que dice la palabra de Dios, tener un mismo propósito de carácter espiritual. En cuanto dependa de vosotros, dice la Biblia, estad en paz con los demás, en cuanto dependa. Pero si la otra persona no quiere, igualmente nosotros somos libres de esa situación. Y ya no somos responsables, pero en cuanto dependa de nosotros, guardemos esa unidad. ¿Cuántos están dispuestos a pedir una bendición de Dios para su vida? ¿Cuántos están dispuestos a resolver en este momento esa situación que ha sido tan complicada, tan difícil? Hermanos, en primer lugar, pongámonos en unidad con Dios. ¿Cómo? Bueno, volviendo a Dios como el Hijo pródigo. Perdóname, Señor, por haberme apartado de ti, pero también, Señor, quiero aprender a perdonar a los demás, a soportar, a sobrellevar las cargas. Eso significa que yo debo de participar en las necesidades de otra persona, como también sobrellevando las debilidades de otros. Es decir, que el hecho de perdonar no significa que la otra persona va a corregir su problema. Significa que me lo voy a poner en el hombro y como un pastor de ovejas tengo que cargar con la perniquebrada por mucho tiempo. A lo mejor esa oveja perniquebrada fue de su esposo, su hijo, su padre, etcétera, un compañero de trabajo, un hermano en Cristo, que le va a seguir haciendo todavía la vida imposible, pero usted dice, lo voy a llevar en oración, lo voy a soportar. Y eso hará que la bendición de Dios descienda sobre la iglesia. ¿Por qué no tomamos un tiempo de oración ahí en grupos donde usted se encuentra? En este momento tomemos la decisión de poder mantener esa unidad vertical y horizontal. Cada uno sabe las decisiones que tiene que tomar en oración, porque Dios, oiga esto, lo ha de bendecir. Porque la unidad atrae la gloria de Dios. ¿Y qué significa? Entre otras cosas, la manifestación, la intervención de Dios. La intervención de Dios en lo que usted necesita. Y en ese caso, la iglesia necesitaba ser llena del poder de Dios para poder vencer su entorno tan caótico. Y Jerusalén es la ciudad más peligrosa en aquel entonces. Ahora, ellos tuvieron tanto denuedo que se esparcieron, impactaron el mundo de aquel entonces. El imperio romano fue sacudido por el impacto de la iglesia del Señor. Oremos al Señor. Ahí está en grupo, todos los líderes donde se encuentran, empiecen a orar. Si desean, pueden ponerse en pie y poder orar en grupo y poder decir, Señor, aquí estamos, vamos a tomar esta hermosa decisión de estar en unidad. Señor Jesús, te pedimos en esta hora que seas tú, Señor, haciendo un milagro. Ese milagro, Señor, precioso. Te pedimos, Señor, en este día que tú puedas, Señor, en primer lugar, Señor, si hay algo en nosotros que a lo mejor ni siquiera lo hemos detectado, algo que está perjudicando nuestra vida espiritual, Señor, te pedimos que en esta hora sea quitado, porque la unidad contigo es la fundamental, es la columna, Señor, principal, es la piedra, Señor, donde se fundamenta todo el edificio espiritual de nuestra vida. Señor, en este momento tú sabes si una hija, un hijo tuyo, Señor, se ha desviado doctrinalmente, se ha desviado moralmente, Señor, cualquier otra cosa que le esté perjudicando. Señor, en este momento venimos delante de ti, Señor, ayúdanos a detectar, Señor, lo que está mal en nuestro corazón. Que ayúdanos, Señor, a poder ver aquellas cosas que no están correctas. Te pedimos que nos perdones, nos limpies, Señor, con tu sangre preciosa. Pero también, Señor, así como tú nos perdonas, Señor, ayúdanos, Señor, a sobrellevar las cargas de otras personas. Queremos guardar esa unidad. Y eso implica, Señor, un sacrificio, Señor, dejando a un lado lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo siento, y sobreponiéndome sobre lo que dice tu palabra. Es perdonar. Aunque la lógica, la justicia me diga a mí que no merece perdón,
pero también, Señor, así como incondicionalmente tú nos has perdonado, en este momento, Señor, perdonamos incondicionalmente a toda persona que nos haya herido, nos haya ofendido. Señor, los perdonamos en tu nombre, Señor Jesucristo, y dejamos el caso o los casos en tus manos, Señor. Sé tú interviniendo, Señor, como Dios de toda justicia, y tú vas a arreglar, Señor, esa situación. Señor, en tu nombre, Padre mío, oh Dios del cielo, perdonamos y sacamos cualquier otro sentimiento que no sea correcto. Quita toda amargura, quita todo resentimiento, todas aquellas cosas que no están bien, Señor. En el nombre bendito de Jesús, Señor, pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo obrando maravillosamente. Padre, ahora mismo, Señor, tu paz descienda sobre tu iglesia. Quita en este momento, Señor, aquellos sentimientos que están ahí, Señor, quitando, Padre mío, la paz, quitando, Señor, el gozo. Ahora mismo se ha eliminado, Señor, aquello que nos está, Dios, de alguna manera estorbando. En el nombre de Jesús de Nazaret, sea tu presencia, Señor, la que garantice, Señor, en este momento, Señor, la bendición sobre tu iglesia. Ministra de una forma especial, Señor. Sé tú ayudando, Señor, a aquellos que necesitan fortaleza para poder perdonar. Ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, sean investidos de poder para poder perdonar. Invístelos de poder para prevalecer. Invístelos de poder para mantenerse firmes. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, sean, mi Dios, benditos, Señor. Sean rejuvenecidas sus fuerzas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, atrae bendición y vida eterna, Señor, sobre tu pueblo. Necesitamos, Señor, que tú nos visites hoy más que nunca. Sé que estás con nosotros, Señor, pero cuando no hay unidad, tu omnipresencia, Señor, no se manifiesta, Señor, vívidamente por causa de la falta de esta unidad. Pero necesitamos, Señor, que tu pueblo estemos unidos en la fe, unidos en la doctrina. Señor, todo aquel que se haya apartado de la sana doctrina, Señor, regrésalo a la palabra. Porque si no está en unidad contigo, porque está creyendo en la falsedad y la mentira, tú no te vas a manifestar donde hay falsedad. Pero donde hay verdad, ahí estás tú, Señor. Padre mío, bendice esta iglesia y todas las iglesias, Señor, en este país, Señor. Que nadie, Señor, venda, Señor, lo que tú le has dado, Señor. Tu palabra lo dice, compra la verdad y no la vendas, Señor. Tú nos has dado esa verdad, tú pagaste ese precio de sangre, esa verdad que nos ha sido revelada por tu muerte y tu resurrección. Que no la vendamos, Señor, por cosas que el mundo quiera dar, porque lo que el diablo quiera hacer, Señor. Así como Judas, su conciencia se la compró el diablo por 30 piezas de plata. Que nadie se deje robar, Señor, por una miseria, Señor, la grandeza de la vida eterna, Señor. Padre mío, te pido para gloria de tu nombre, Señor, que mantengas la unidad espiritual, Señor, en la iglesia, Señor, y que todos podamos colaborar. Gracias, Señor. En este momento queremos también, Señor, sentir, Señor, la importancia, mi Dios, de poder amar y ayudar a todos. Señor, que podamos, Señor, ser como un solo cuerpo, Señor, como el tiempo de Nehemías, Señor. Ahora mismo en el nombre de Jesús, Señor, que nadie se sienta solo, Padre, que sea fortalecido con poder en el hombre interior por tu Espíritu Santo. Gracias, buen pastor. Gracias por tu amor y misericordia. En el nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén y amén.